Soy José Luis García de Castro, soy granjero y veterinario y actualmente colaboro con EITE Food enseñando esta nueva técnica de ganadería regenerativa a otros ganaderos, y al mismo tiempo EITE Food nos está ayudando a los ganaderos a poder medir los beneficios exactos que tiene la ganadería regenerativa a nivel de información nutricional de nuestros productos, calidad de carne, mejora sobre el suelo y diferenciarnos de otros modelos productivos. La sociedad actual cada vez está demandando modelos productivos que sean más respetuosos con el medio ambiente, no solo que sean sostenibles, sino que mejoren el medio ambiente, que ayuden a restaurarlo, a regenerarlo. Y por eso estamos diseñando estos nuevos modelos productivos. Hace tiempo escuché en boca de un político que decía una frase que decía: si quieres que algo suceda, hazlo tú mismo, intenta hacerlo tú mismo. Hace años empecé a pensar cómo podríamos cambiar completamente la forma de producir pollo, que es una especie que generalmente no está bien cuidada en las granjas. Y no estamos evolucionando de una producción convencional, es una línea completamente ajena, es paralela. No estamos dándole más espacio, estamos pastoreándolo, es un concepto que no se utiliza en la industria convencional. La principal diferencia de Poultry con otras granjas de pollos es que nosotros basamos en el movimiento toda la cría de nuestros pollos. La cría de pollos pastoreados en nuestra granja se basa en estos gallineros portátiles que habéis visto antes. Tienen 4 salidas al exterior, están un máximo de 3, 4, 5 días dependiendo del momento del año en cada uno de los paddocks, y a continuación todo el módulo se mueve hacia adelante, de tal manera que vamos controlando la superficie de la hierba sin romper el suelo. La gran ventaja para el suelo de utilizar sistemas portátiles es que una vez que los pollos han pastoreado toda la hierba, hay que dejar que ese suelo asimile esos nutrientes que le han dado los pollos y rebrote, y para eso tienen que los animales irse de esa parcela. La actividad que hacemos en Poultry ayuda a esta explotación maderera mediante 2 mecanismos principales. Uno es controlar la cantidad de hierba que hay en la superficie para que no interfiera con el desarrollo de los árboles, y otro es aportándole esa calidad nutricional del suelo gracias a la actividad, al estiércol que generan los pollos. Las ventajas de mover los pollos son principalmente 3. Una mejora en la biología y la calidad del suelo, una mejora en la calidad de vida y en la salud de nuestros animales, y una grandísima mejora en la calidad nutricional, que a nosotros como consumidores cada vez nos importa más. La diferencia sobre todo entre la cría de pollos pastoreados y la cría de pollo convencional es que nosotros estamos trabajando dentro de un conjunto, dentro de la naturaleza, y estamos aprendiendo que si trabajamos imitando a los procesos naturales, tenemos resultados. La naturaleza lleva millones de años adaptándose y perfeccionándose, y si nosotros conseguimos imitarlo, siempre va a ir bien, o vamos a tener mucho ganado. Me parece que es importante generar un modelo diferente porque tenemos que ayudar todos a mejorar la situación actual, y cuando nos preguntamos a nosotros mismos, oye, ¿qué estás haciendo para cambiar un modelo que estamos viendo que genera un gran impacto medioambiental y un gran impacto a nivel de bienestar animal? Pues tenemos que generar una alternativa. Si algo falla en el modelo, cuando toda la sociedad hemos asumido como normal que para obtener una carne barata y económica tiene que pagarlo el animal que está metido en este tipo de granjas. Hasta tal punto que una parte muy importante de la sociedad se piensa que la única alternativa a ese maltrato es dejar de comer carne. Afortunadamente, cada vez estamos aprendiendo a hacer mejor un modelo de producción de carne diferente. La actividad de nuestros pollos beneficia al suelo mediante varios mecanismos diferentes. Uno es
ayudando a segar y a cosechar la hierba en su momento óptimo, que permite que esa hierba se recupere y tire las raíces que no utiliza el suelo, mejorando la materia orgánica, y otros facilitando la incorporación de todos esos productos a través del estiércol, que es una inyección de microbiología, de nitrógeno muy fuerte para el desarrollo de nuevas plantas. Sino que cada vez que la cortamos, la planta elimina el resto de raíces que no utiliza, incorporándolos al suelo, y eso es principalmente carbono. Además, cuando eliminamos los animales de una pradera, ese pasto no se incorpora fácilmente al suelo, sino que se oxida, y esa materia oxidada se lava con la lluvia, se pierde la superficie, no se incorpora en forma de materia orgánica al suelo. En esta parcela, a continuación, podéis ver cómo han dejado el pasto después de 4 días de pastoreo. En la siguiente parcela estuvieron hace 10 días y se puede ver un poco más al fondo ya un color más verdoso intenso, la parcela que estuvieron hace 20, donde ya el pasto vuelve a estar maduro, el suelo está alimentado, está nutrido y estamos protegiendo siempre la cobertura vegetal. Con el mejoramiento de los pastos en esta parcela que hoy van a entrar los pollos aquí, es que hay una gran variedad de plantas, hay gramíneas, hay leguminosas, hay especies anuales, hay especies perennes, y esta variedad es la que enriquece también a nivel nutricional la alimentación de nuestros animales. En este campo han estado 4 días y si os fijáis no han roto la estructura del suelo, lo han dejado muy bien abonado, podéis ver el estiércol del pollo, un pastado bastante uniforme, y ahora lo único que necesitan es tiempo para recuperarse. Y en este campo, que ya han estado los pollos fuera un par de semanas, pues ya podemos ver los nuevos rebrotes que vienen de la hierba, la lluvia de los últimos días ha acompañado y se está recuperando y preparándose, cogiendo reservas para volver a ser pastoreado en el futuro. Y después de 20 días ya estamos viendo cómo las leguminosas han sido capaces de recuperarse, incluso están en flor, las gramíneas también están ya produciendo la semilla y todo el pasto está evolucionando y el ecosistema avanzando. Fíjate qué entorno estamos, ¿eh? ¡Vamos! Como hemos visto antes en los pollos, la gestión del pastoreo es fundamental en la ganadería regenerativa. En el caso del vacuno, hacemos un pastoreo dirigido, haciendo movimientos muy frecuentes, cada 2 o 3 días, donde la acción del suelo sobre el suelo es muy puntual, muy intensa, y después dejando largos periodos de tiempo para que el suelo se recupere. Aquí podéis ver la diferencia entre la parcela donde han estado los animales durante 3 días y la parcela donde han entrado hoy. ¿Y no pensáis que deberíamos de luchar todos y cada uno de nosotros por no solo producir, sino consumir animales que hayan vivido así toda su vida? La definición de bienestar animal es una definición que está en constante evolución y hoy en día ya sabemos y tenemos que perseguir que los animales deben de comportarse acorde a la información genética que ellos engloban. Entonces, este sistema rotacional, que los animales constantemente están en situaciones con pasto fresco, que hay insectos, ellos pueden cazar, pueden escarbar buscando gusanos, pueden comer hierba, eso es un modelo completamente extraordinario respecto a la cría convencional. La diferencia fundamental en el producto final entre la carne de nuestros pollos y la carne de un pollo convencional es abismal, porque la gente muchas veces no recuerda a qué sabe un pollo, a que el pollo tenga textura, que tenga fibras musculares. Desafortunadamente, el modelo de cría convencional, la falta de actividad del pollo hace que la carne sea con muy mala textura, y en cambio esta carne del pollo tiene sabores, tiene olores, a nivel nutricional es otra cosa.
Hemos introducido el pollo biopoultry porque la gente manda un producto de calidad local y que el animal tenga una gran calidad de vida. Compro pollos de poultry porque conozco la granja, es un producto local y es el tipo de carne que quiero consumir. Pues obviamente la carne de los pollos pastoreados tiene una mejor textura, tiene más fibra. Es una carne que hay gente que dice que le recuerda al conejo o incluso al cordero, porque es una carne más oscura y obviamente con mejor sabor y más intensidad de olores, de todo. De Almería. El pollo nuestro con otros pollos es que no tira nada de agua cuando lo estás cocinando. Si te fijas, solo tiene el aceite, pero no suelta agua. Otros pollos de producción intensiva sueltan como un líquido y sin embargo esto se queda la carne bien apretada con todo su sabor y todo su jugo. La demanda de productos regenerativos es uno de los puntos más interesantes para compartir con otros ganaderos. En el contexto actual de falta de precios y de mercado, donde todos los ganaderos están muy apretados y no hay buen mercado, la demanda de productos producidos de esta manera no para de crecer y no va a parar de crecer en las próximas décadas. Pero no os lo vayáis a comer vosotros todo, ¿no, Emma? ¿Te lo vas a comer tú todo? No, el pollo. Cuenta con A ver, Ahora te pones patatas. Bien. ¿Dónde está la pizza? En Poultry nos gusta decir que nuestro eslogan es bienvenidos a la ganadería del futuro, y es porque nos encanta soñar y estamos trabajando en ello, en que en el futuro esto no sea extraordinario, sino que sea normal.